tema del neoliberalismo en el contexto de la globalización. En este orden de ideas vamos a tomar como referencia un origen. El neoliberalismo lo podemos entender, pero a partir del tema económico. ¿De dónde se origina el neoliberalismo? En primera instancia, tendríamos que hacer referencia a que en el siglo XVIII y XIX surge el concepto de liberalismo. ¿En qué consistía esta corriente económica? En que los participantes en la vida de las naciones, en este proceso de industrialización que se vivía en aquella época en Europa, tomaban como punto de referencia la libertad de empresa, la libertad para poder trabajar, para poder desarrollar algunas actividades económicas, y aquellas personas que participaban se les conocía como emprendedores, como empresarios, como industriales, y el Estado simplemente les daba la oportunidad de poder desarrollar sus actividades económicas. Estamos hablando de una época en el siglo XVIII, en el siglo XIX en Europa. Sin embargo, con el paso y la evolución de las actividades económicas en el resto del mundo, vamos a tener diferentes corrientes económicas que van a contradecir principalmente esta idea de que el Estado no tiene que participar. Generalmente la más importante es de un economista británico, Keynes. Keynes postula que el Estado sí tiene que participar en las actividades económicas, porque la regulación que postulaban los liberalistas no es efectiva. Algunos se quedan fuera del mercado y pierden oportunidades de poder tener ciertos beneficios. Incluso Adam Smith, el principal partidario del liberalismo, señalaba que había una mano invisible que regulaba el mercado determinado por la oferta y por la demanda. Oferta y demanda. En este sentido, Keynes establece que el Estado tiene que auxiliar a aquellos actores económicos que no pueden recibir beneficios de las actividades económicas en esta mano invisible. Y a este modelo se le conocerá como Estado benefactor. ¿En qué consiste el Estado benefactor? En que le va a dar a los individuos ciertas ayudas para poder subsistir en condiciones económicas adversas principalmente. En este sentido, podríamos hablar de subsidios, de empresas públicas, de la utilización del gasto público en beneficio de los que menos tienen. En ese sentido, ese sería el modelo del Estado benefactor. El Estado benefactor surge en la década de los años 30 del siglo XX y continuará su auge en los años 40, en los años 50. A fines de los años 60 llegará una nueva corriente económica que postulará que el Estado benefactor no sirve porque le genera una carga económica al propio gobierno a través del gasto público, las empresas públicas. El Estado, señala esta corriente económica, no tiene que participar en las actividades económicas. A esta nueva vertiente ya se le da el nombre de neoliberalismo. El neoliberalismo toma como referencia la palabra neo porque ya no son las mismas ideas del siglo XVIII-XIX, sino es una reinvención de esta actividad económica, tomando como referencia que el Estado tiene que ser más pequeño y sin una condición de utilización del gasto público, sino al contrario, el Estado tiene que ser exclusivamente un regulador, tiene que regular las actividades económicas. El Estado tiene que ser un árbitro en las actividades económicas. En ese sentido, vamos a tomar como referencia que el modelo neoliberal empezará su aplicación a principios de los años 70, principalmente en Europa y en Estados Unidos. En ese sentido, también se le conoce a este esquema como el consenso de Washington. Para abreviar, le vamos a poner consenso de Washington. Una reunión de economistas que se desarrollará en la ciudad de Washington a principios de los años 70 y establecerán una serie de esquemas donde se postulará en qué consiste la aplicación del modelo neoliberal. En primera instancia, reducción del tamaño del Estado. Después, reducción del gasto público. Posteriormente, la apertura de las economías
al exterior, de tal forma que las economías estén abiertas al comercio internacional y se reduzcan las barreras arancelarias y no arancelarias. Una economía entonces que pueda participar en las actividades económicas a nivel mundial sin ninguna restricción. El modelo neoliberal será entonces un conjunto de acciones para postular precisamente la utilización de estas ideas económicas en el mundo a partir de los años 70. Algunas naciones más destacadas en la utilización del marco neoliberal será Gran Bretaña con Margaret Thatcher, será Estados Unidos con Ronald Reagan, y uno de los principales economistas que tienen estos postulados es Milton Friedman, un profesor de la Universidad de Chicago, que incluso gana el Premio Nobel de Economía, y en términos históricos, el gobierno de Augusto Pinochet en los años 70 lo contrata para aplicar el modelo neoliberal directamente desde uno de los principales hombres que lo postulan. Y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, como un organismo financiero internacional, pues aplicará estas medidas del famoso Consenso de Washington, y será una forma como todos los gobiernos tengan que aplicar este modelo a partir de sus estructuras económicas. ¿Cuándo llega el esquema neoliberal a México? Pues precisamente con el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982, el 1 de diciembre de 1982, y se iniciará la aplicación del esquema neoliberal. En ese sentido, la reducción del tamaño del Estado, la venta de empresas públicas, la no participación del Estado en las actividades económicas, y a manera de un ejemplo, el Estado mexicano era dueño de hoteles, era dueño de fábricas que construían autobuses, era dueño de comercializadoras de camarón, se pescaba camarón, y el Estado mexicano era dueño de una comercializadora. Entonces era una serie de empresas que en estricto sentido pues no es responsabilidad del Estado tener ese tipo de actividades económicas, era ese modelo del Estado benefactor. Esos subsidios que existían en aquellas épocas pues también tienden a reducirse y a focalizarse a ciertos estratos sociales. En ese sentido, el esquema neoliberal pues está vigente en México desde 1983 hasta nuestros días. En ese sentido, ¿cómo se inserta en un proceso globalizador? Pues vamos a tener que todas las naciones están en ese modelo neoliberal, no hay nación que no esté participando en esos esquemas. Habría algunas excepciones, pero pues serían naciones relativamente con pequeño peso económico, y vamos a tener también que en este esquema neoliberal se tienen beneficios, pero también ciertos perjuicios. Los beneficios son principalmente para empresas transnacionales, grandes multinacionales, quienes reciben los beneficios de ese esquema neoliberal, y desafortunadamente algunos estratos de la población no reciben beneficios sino perjuicios, puesto que hay mayor acceso a las mercancías, pero los salarios no se reflejan precisamente las ganancias de las empresas, y los salarios bajos van a representar los perjuicios para ciertos estratos de nuestra población. En este contexto, entonces, el neoliberalismo lo podemos materializar a manera de conclusión como dos caras: una cara benéfica, un mundo más abierto, un mundo económicamente más apto para las actividades comerciales, donde el Estado ya no tiene participación como un actor económico, pero los perjuicios es que los estratos de la población con menos recursos pues tienen menos opciones de poder competir con grandes empresas con mejores oportunidades económicas, y las empresas se ven beneficiadas con estos esquemas donde las actividades económicas van a ser óptimas, tomando en consideración también la reducción de las barreras para el comercio, y vamos a tener procesos de producción donde una nación realiza el desarrollo científico-tecnológico, otra nación hace la maquila, otra nación hace el ensamble de los productos, y finalmente esas mercancías son vendidas en algunas otras naciones.
Los procesos de producción, entonces, se ven beneficiados con el esquema neoliberal, pero desafortunadamente esos beneficios no llegan a toda la población. ¿Alguna duda? No. Creo que estamos en